Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta tercera temporada de Voces Clínicas. Es un gusto volverlos a tener por aquí. Para esta oportunidad vamos a tener un pequeño conversatorio con algunas voces ya conocidas dentro de nuestro espacio. Tenemos por acá algunos participantes como Patricia Horta, Héctor Valencia, Talles Barrini, Suril Cruz. Son algunas voces que ya ustedes han escuchado en algunos otros momentos. La mayoría de las voces acá son psicoanalistas. Tenemos algunas voces también narrativas por acá para justamente ir intercambiando este espacio un poco más clínico, no tan cerrado a una sola visión. Y nada, vamos a tener un tema bastante interesante en realidad, porque me parece que muchas personas tienen como un acercamiento a la parte clínica, principalmente desde una institución que les dice, pues tu problema que tú me traes acá no es médico, sino es psicológico. Ve y trátatelo y después vemos. Por lo menos es algo que yo les puedo compartir de cómo llegan algunos pacientes cuando llegan a una institución y me dicen, es que el médico me mandó para acá y me dijo que es emocional. Pero después de eso, ¿cómo los recibe una institución? ¿Cómo los recibimos en la parte privada? ¿Qué se hace con eso que de repente llega esta persona y no sabe qué es lo que está pasando, pero lo mandaron para esta área? Entonces, tanto la práctica clínica en instituciones como la práctica privada ofrece ciertas ventajas, desventajas, límites y alcances, y el día de hoy vamos a tratar de platicar un poco de ello, ver más o menos de qué manera interactúan, cómo estos modelos se desenvuelven un poco por acá, y bueno, para poder empezar, tenemos una primera pregunta, que sería justamente hablar sobre cuáles consideramos que serían las diferencias entre estas dos formas de atención, la parte privada, la parte pública. Para ello, abrimos con Patti. Un gusto tenerte por acá, Patti, te escuchamos. Pues un gusto estar aquí con ustedes reunida y compartiendo estos temas, este espacio. Muy interesante además el tema. Y bueno, ya abordando mi respuesta, me parece importante como ubicar los diferentes escenarios institucionales donde se puede ubicar la atención psicoterapéutica. Porque de acuerdo a tu introducción, Iván, pues pensándolo desde la intervención en hospital, hay una particularidad en cuanto que la transferencia podríamos decir que inicia con el médico. De hecho, pues la transferencia entendiéndose no solamente como el fenómeno que se da en el ámbito psicoterapéutico, que se analice allí es otro asunto, ¿no? Pero incluso en la intervención médico-paciente también hay transferencia y esta transferencia pues termina depositada en el médico, termina depositada en toda la institución y cuando se recibe a un paciente que inicialmente no tenía conocimiento o no le había atravesado la duda de si su sintomatología derivada de lo psicológico pues tenía esta causa, se inicia prácticamente desde cero en esta investigación de su mente, en esta curiosidad por su mundo interno, hablándolo desde el psicoanálisis obviamente. También pues pensar la intervención institucional cuando se sabe que propiamente es para un abordaje psicoterapéutico, psiquiátrico, el acercamiento a la institución pues ya va muy ubicada en la demanda, en una demanda más específica y de hecho también he estado atendiendo en un espacio que incluso lo puedo ubicar en un intermedio entre lo privado y lo institucional y es la atención clínica en los espacios laborales. Me parece que a partir de la pandemia este tipo de intervenciones en este tipo de espacios ha empezado un auge importante, interesante. Acá en México, no sé si en otros espacios, en otros lugares del mundo, pero bueno, al menos aquí en México sí ha habido un auge en ello y lo coloco como en un intermedio porque si bien pues no hay una intención hospitalaria,
pero sí se sabe que de por medio está la idea de la empresa, incluso pues quienes se llegan a acercar conmigo al espacio psicoterapéutico dentro de su propia empresa, van con un temor, y también es un manejo muy particular de la transferencia en ese sentido, porque el estar en ese espacio implica depositar mucho de lo privado, en la duda de si esta información va a terminar utilizándose para cuestiones laborales, ¿no? Obviamente, pues ahí es muy importante hacer esta diferenciación de que son espacios privados, que independientemente de la información que se pueda manejar y que abiertamente pues se puede hablar incluso de los compañeros, de las jerarquías, de todo lo que se viva en el espacio laboral, también teniendo este privilegio de la confidencialidad, pero bueno, o sea, son como escenarios bien distintos en donde creo que la transferencia va teniendo una particularidad, y bueno, ya aterrizándolo y haciendo esta distinción de lo privado plenamente, pues sabemos que incluso las personas llegan con una demanda, pero además con cierta ilusión, con cierta expectativa hacia la figura ya directamente del terapeuta, ¿no? Y sobre todo cuando se presta a cuestiones de las recomendaciones. Vengo porque atendiste a tal persona y tal persona me pasó tu contacto. Creo que eso ya es como ubicar la clínica directamente en tu persona, en tu ejercicio clínico, diferente a la institución en donde la transferencia pues termina regada en diferentes personajes y diferentes fantasmas incluso, ¿no? Ok. Incluso ahorita que vas comentando esta parte del miedo con el que llegan al espacio, me acuerdo mucho de haber leído un artículo que justamente esto mismo se puede presentar incluso en lugares penitenciarios, que se les puede ofrecer de algún modo este espacio terapéutico, pero sí llegan con ese miedo de que si eso que se va a decir va o no a perjudicar en la condena, si eso se va a utilizar de una u otra manera para la parte jurídica, en aquellos que estén esto. Entonces creo que es interesante, ¿no? Que vaya saliendo como esa situación de miedo, por lo menos ya en dos espacios diferentes. Pero bueno, vamos a ver cómo se va armando un poco más esta situación. ¿Qué piensas, Héctor? Toma la palabra. Gracias. Pues me parece ahí un tema igual interesante, no sé. Yo he tenido intervenciones igual a manera institucional. Concuerdo con esto que dice Patti, donde la institución también está regida por normas, y a veces esas mismas normas, al menos vuelvo a poner acá, como es en México, eh, generan eh, formas, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en dos instituciones públicas donde se hacía psicoanálisis, y el formato era literalmente sí como una adaptación. Eh, en una se hacía el cobro a los pacientes, pero a veces era literalmente una cuestión muy simbólica, ¿no? Simbólica en el sentido de que eran $1 o $2, esa era la cuota de su consulta, porque ese era el tipo de población que se acercaba, ¿no? Eso por un lado. Y cómo me hizo pensar, Patti, cómo atraviesa esta institución ante esta demanda que se presenta, ¿no? ¿Cuál es nuestra intervención sobre ese punto? Es decir, ¿qué tanto podemos realmente hacer un ejercicio? Y lo pongo así, con un poco de pregunta, ¿no? Haciendo, ¿qué tan fidedigno sería como un trabajo psicoanalítico, ¿no? Eh, para empezar con los tiempos, ¿no? A manera de relato, en una de estas instituciones te pedían cierta cantidad de pacientes. Tú tenías que al menos tener, en un día tenías que haber atendido a 15 mínimo, en un día,
¿no? Y eso también tenías que solucionarlo. A mí me encantó la manera en cómo quien hacía ese ejercicio se le ocurrió, dijo, bueno, es un psicoanalista, y él decía, pues lo que se me ocurrió fue empezar a hacer grupos, Ok. y entonces hacía grupos de personas donde también había como un proyecto, decías, bueno, ¿y eso dónde queda como el corte psicoanalítico? Lo que yo puedo recordar de ese grupo, me encantaba estar en ese lugar, en el sentido de que había una señora que ya le había tenido un accidente, si no recuerdo mal, y le habían dicho pues que ya no iba a caminar más, ¿no? Ella se empieza a meter a este tipo de consultas, de este tipo de corte psicoanalítico, y cuando yo la conozco, usaba bastón. Entonces, lo que quiero como trascender de esto es que el diagnóstico médico, haciendo apelación a lo que dice Pati, el diagnóstico médico era, pues usted ya no va a caminar, ¿no? Y cuando yo la conocí ya estaba por dejar el bastón con el que se apoyaba, dejarlo. O sea, no era como, porque cuando ella empezó en silla de ruedas, literalmente, ¿no? Y conocía también otra señora que tenía, eh, me parece que era cáncer, y también le habían dado un pronóstico bastante malo, pero con esto que fue haciendo en ese grupo, o sea, el pronóstico de vida creo que le habían dado igual como un par de meses, un año y medio, no recuerdo bien, pero ya llevaba como, cuando yo llegué, ya llevaba como 2 o 3 años, literalmente como en contra de todo pronóstico. ¿Qué me hace pensar esto? Es algo que platicábamos un poco al inicio, ¿no? Eh, Me parece que este ejercicio que hacemos tiene que ver un poco más como, no solamente como un ejercicio laboral, específicamente cómo hago el ejercicio de mi clínica con un trabajo que incluso lo pusimos en otro espacio junto con otras personas, tiene un toque artístico. Y recuperaré lo que alguna vez me enseñaron en la licenciatura, ¿no? Y ellos decían, bueno, en psicoanálisis lo que hacemos es cortar, pegar, remachar, arrancar, tejer, y todo eso se hace en ese espacio, ¿no? Y me parece que con estas cosas que estoy contándoles, bajo todo pronóstico, podía incluso cuestionarse, ¿no? Eh, Recuerdo mucho a esta señora que les digo que empezó con silla de ruedas. Ella estaba súper animada porque ella iba a dejar el bastón y uno de sus proyectos era escribir un libro y ya estaba como en eso. Entonces, otra vez, volviendo un poco a lo de Patti, no es ninguna crítica en ningún sentido, pero me parece que la psicología, como lo dicen algunos textos, y me ha parecido que concuerdo con esto, se apega mucho a estas demandas institucionales, ¿no? Eh, pero también podríamos decir que por eso, en esta intervención, creo que lo que queremos hacer, o al menos desde mi postura, es decir, o sea, sí, pero no es el único espacio que únicamente se dedica a esto, ¿no? Y esa no es nuestra intención. ¿Podemos hacer más? Sí, claro. ¿Cómo qué? Como que una gente que estaba desahuciada totalmente le des más oportunidad de vida. Que alguien que literalmente le dijeron que jamás iba a volver a caminar, pudiera volver a caminar, ¿no? Pero todos dirán, ay, qué bonito, es muy de superación, ¿no? Pero no va por ahí. Te topas con cosas horrendas, ¿no? Horrendas, o sea, tocar esos temas no era nada sencillo. Y ahora imagínenlo dentro de un grupo, ¿no? Contando todo esto, literalmente en la zozobra de lo que deja esa vida y de lo que podría pronosticarse con lo que otro experto dice,
es como, ¡fuf! ¿No? Y nuevamente, ¿no? Me parece que ahí el psicoanálisis es donde hace una gran intervención, donde creo que es posible hacerla. Lo decía un poco hace un momento, ¿no? Yo soy como de de esta gente que leyendo un poco a Freud, en algún texto encontré que él decía, uno de mis grandes sueños es que en las instituciones públicas, traducido al mexicano, al español, es que en el INSTE, en el IMSS, en salubridad, que en estos espacios se den consultas psicoanalíticas, no psicológicas. Eh, no recuerdo bien el tomo, pero sí está escrito, o sea, está ahí. Eh, yo me apegué a ese texto y me parece que con las personas a quien me acerqué en estas instituciones, pues podían dar cuenta como de esta posibilidad, ¿no? Entonces, como algunas veces lo ponemos en ciertos espacios, que proporciona un poco el psicoanálisis, me parece, posibilidades, apertura para que otras cosas aparezcan, que el otro aparezca con las condiciones que también nos hace pues su mismo acontecimiento. Creo que aquí algo que va apareciendo entre estos dos puntos de vista es este tema de qué pasa cuando de repente le doy un espacio a mi vida anímica, ¿no? Lo entendamos como lo entendamos, pero justo como decía Patti, ¿no? O sea, ¿cuántas personas de repente llegan y se quedan únicamente con esta parte de, bueno, es que, pues sí, me dijeron que yo tenía que venir acá, pero pues a lo mejor me puede dar una pastilla o de qué manera es que esto se puede de alguna manera pues ya solucionar, ¿no? Y hay pacientes que pues sí te dicen, pues es que cuando me dijeron esto yo me quedé pensando, me ha pasado esto, cuando de repente yo empecé a sentir esto, pues es que pasó esto, otro, ¿no? Me ha tocado un caso muy recientemente de una mujer que justamente tenía ciertos padecimientos físicos, más o menos similar a esta parte de que ya no podía caminar, pero ella más que nada se estaba quedando ciega. Entonces, se acerca a este espacio y un ojo empezó a ver. Conforme se fue avanzando el proceso, uno de los ojos ya empezó a recuperar un poco la visión, cuando en teoría esa era ya una ceguera que poco a poco se iba a terminar ya dando totalmente. Concuerdo justamente con esto que va pasando. Me parece que también estos espacios a veces se les ve como algo que no tiene esta apertura para ir más allá, pero creo que depende mucho de cómo ejercemos estos espacios y cómo viene la persona y lo recibe, me parece. Pero me gustaría también poder escuchar ahora a Suriel. ¿Qué te gustaría contarnos al respecto? Hola, hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente un gusto de estar acá el día de hoy. Ya Carlos lo mencionaba al principio, yo no soy de una postura psicoanalítica, manejo más bien una corriente narrativa, por lo cual agradezco bastante que Carlos me siga considerando para estos grupos que sé que tienen como un fin más particular, pero creo que vaya una opinión diferente podrá sumar algo, digo, siempre creo que ese podrá ser un buen punto, sumar, construir, agarrar opiniones. También me gustaría mencionar que no me siento totalmente ajeno al psicoanálisis, particularmente yo voy a un proceso, ya llevo algunos años en él, no digo que eso me capacite para opinar algo, pero vaya, voy porque soy consciente de su funcionalidad dentro de un proceso terapéutico y sé que sirve, así como muchos otros modelos sirven para diferentes cosas. Vaya, yo he escogido el psicoanálisis para poder trabajar en mi proceso particular. Y bueno, ya entrando más bien al tema que Charlie nos propone el día de hoy sobre la diferencia en la atención clínica en cuanto a lo institucional o ya de una manera más privada, ya más personal, lo primero que yo pienso es como en categorías, ¿no? Que podemos empezar, o que yo empecé a hacer como diferentes cajitas
y una de ellas podría ser la diferencia entre yo y la institución, que yo como individuo, cuando un paciente me solicita una cita, una consulta o estoy en un proceso con él, yo no tengo el mismo sistema de creencias o las mismas normas, la misma estructura o los mismos objetivos que tendrá una institución, ya sea pública o una institución privada que se dedique a la atención clínica. Creo que ya esa podrá ser una primera categoría. También pienso yo que habrá una diferencia cuando yo lo estoy viendo en lo privado, habrá una interacción con el paciente, así ya es una institución la que está de por medio. Creo que es algo que puedo coincidir con Héctor y Patti. Por ahí creo que lo mencionaban como yo lo entendía, así como una primera contaminación de la contratransferencia, más bien de la transferencia, perdón. Y a mí más bien en ese ámbito me ha tocado que existe como la creencia de que yo soy una extensión de este aparato médico, de que yo también me voy a dedicar a diagnosticar, a dar prescripciones, a dar recetas, a que yo tengo la verdad absoluta, ¿no? Me ha tocado esa experiencia de cuando los pacientes buscan la atención a través de una institución, ya sea pública o privada, existe la creencia de que yo ya por ser el psicólogo tengo ese privilegio, ese poder de determinar qué va a pasar con sus vidas o de decirles que sí y que no, qué deberían o qué no deberían, lo cual es una diferencia cuando yo lo trabajo pues ya de manera privada. En ese caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho invitar al consultante a que genere una postura dentro de su proceso, a que se involucre, que piense, qué piensa justamente de todos estos diagnósticos que le han dicho, que le han invitado a pensar que tiene, cómo él puede tener una postura más activa, hacia dónde le gustaría que se dijera su proceso. Una pregunta que creo que casi nunca falta, ya sea en una primera sesión de primera vez o ya en procesos continuos, es qué expectativa tienes de esta sesión, hacia dónde quieres llevar. A mí más bien me gusta pensar que dentro de esta práctica narrativa que yo tengo, pues soy más bien un colaborador y a veces mucho menos que eso, soy un testigo de cómo las personas van realizando esos cambios que ellos anhelan, lo cual con una mirada institucional o médica, pues esta situación se opaca porque ahí tenemos a la verdad absoluta que les está diciendo qué hacer. Entonces yo creo que esas serán algunas diferencias, o sea, de cuando en lo privado es yo psicólogo paciente, a cuando ya en lo institucional, ya sea público o privada, es institución, paciente y yo. Y ahí también se mete en esta otra categoría que les mencionaba, pues sobre el sistema de creencias, los objetivos, las reglas, las estructuras. Incluso ahí en algún momento podríamos hablar de algunas violencias estructurales o institucionales que pueden surgir en cuanto a negligencia. Yo recuerdo a Pat y a Charlie, los conocí dentro de una institución gubernamental donde nos solicitaban que cualquier proceso, sin importar qué, fuera con un máximo de 11 sesiones, ¿no? Y había veces que esto no era posible, ¿no? Y para esos casos yo me acuerdo que existía la posibilidad de recontratar y que era un formato que tenías que llenar para justificar que ibas a seguir atendiendo a ese paciente. Y bueno, yo decía, bueno, ya me acoplo, lo lleno y sigo trabajando con esta persona las veces que sea siendo necesaria. Pero también recuerdo que algunos colegas sí optaban por esa regla muy particular de ya llegamos a tus 11 sesiones, bye, hasta aquí. Entonces yo creo que sí es una gran diferencia de cuando estamos también bajo el yugo de reglas, de normas institucionales, y creo que algo que vale la pena mencionar, que también es cuando un sueldo personal está de por medio, ¿no? Yo me pregunto si también esa será una diferencia importante que pueda valer al momento de atender. Hace unos momentos Héctor decía del cobro de 1 peso, de 2 pesos. Yo estoy consciente de que el cobro dentro de una sesión tiene un valor, ¿no? Y que no muchas veces es monetario, que es en cuanto a tiempo, en cuanto a distancia, pero que es importante el que pueda existir también un pago. Y en el hecho de que también en algún momento nuestro sueldo se vea reflejado ahí como personas, yo en algunas ocasiones he sentido que es algo que me atraviesa como persona, en especial cuando trabajo para instituciones. Cuando
también mi vida ahí, que creo que me gustaría ser consciente, porque por un lado me gustaría pensar que soy un psicólogo estrictamente ético, que nunca involucraría algún aspecto de su vida dentro de una consulta, pero justamente porque soy consciente de eso, creo que dentro del psicoanálisis se llama la contratransferencia, creo que es importante también mencionar esto, como el hecho de que yo esté trabajando para una institución, cómo puede llegar a impactar de alguna forma, ya no diré positiva o negativa, pero sí impactar en el trabajo que yo estoy haciendo. Justamente en esta institución donde yo trabajaba con Charlie Patty, yo recuerdo que ahí fue cuando yo le perdí mucho gusto a la práctica clínica, ¿no? Y justamente fue después de estar en un proceso analítico que yo descubrí que no fue la práctica clínica a la que le perdí el gusto, sino un maltrato institucional que también se iba impactando ahí. Entonces creo que eso también vale la pena mencionar. O del lado del paciente cuando se les cobra y ya no tienen las posibilidades de ir. Digo, a mí una situación que me parece horrible en el mundo es que una persona quiera poder atenderse y que el mundo le diga, lo sentimos, no te alcanza, ¿no? A lo mejor también creo que esa es una diferencia en cuanto a lo privado en la institución, ¿no? Que en la institución sí tiene una cuota fija, es pues la puedes pagar bien esa consulta, ¿no? En lo privado existe esta posibilidad de negociación, esta flexibilidad, de decir, bueno, lo importante es que ya decidiste estar acá y que podamos colaborar de alguna forma y llegar a un acuerdo. Entonces creo que esas serán como algunas diferencias importantes a tener presentes. Y ya por último, creo que otra diferencia es en cuanto a mi praxis personal, ¿no? Cuando es en lo privado, yo soy privado, creo que tengo una praxis particular, pero curiosamente sí he notado diferencias de alguna forma cuando es yo institución praxis, cuando me tengo que seguir a ciertas reglas, ciertas normas que a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo. Hace poco tuve una situación donde vayas a una institución y se supone que si son menores de edad, el papá no puede abandonar las instalaciones, ¿no? El papá hizo este acto, yo solicité que le hablaran, estaba literalmente en la avenida afuera y el papá no quiso entrar. Y entonces yo digo, ok, puedo hacer uso de mi poder y pedir que si quiere que a su hija se le siga atendiendo, tiene que seguir y acatar las instituciones. Incluso pude ver con alguna de las partes estructurales de la institución que esto se cumpliera, pero dije, ¿y para qué corro el riesgo de que la menor ya no regresa a consulta? Y la menor es la que necesita el proceso, ¿no? ¿Para qué me voy a arriesgar a perder esta colaboración con una persona que realmente necesita este espacio únicamente para cumplir una norma institucional? Pero también si yo no la llegara a cumplir, yo podría caer en una falta, podría perder a lo mejor esa posibilidad de empleo, podría pasar algo, no sé, algo ya bastante desafortunado y que digan, ¿por qué el tutor no estuvo ahí, no? Entonces creo que son como situaciones a las cuales quizás nos podemos enfrentar justamente cuando ya no es en la práctica privada, sino en lo institucional. Y pues vaya, hasta aquí yo dejaría mi participación. Y fíjate que eso que comentas es muy, muy interesante, ¿no? Porque esa parte ética me parece que la podemos entender desde la ética en cómo se ejerce el trabajo clínico y cómo te conduces tú como la gente que está en positivo. Incluso me hiciste acordarme de una experiencia que tuve, porque bueno, les platico un poquito, yo lo que hago son atenciones por llamadas, ¿no? Y hubo una ocasión en la que una persona de repente empieza a marcar, a marcar, a marcar, a marcar, y vaya, se supone que nada más se le tiene que dar como cierto tiempo, ciertos minutos para la atención, y el problema acá es de que yo muchas veces me paso de ese tiempo. Acá sí me pasé por 5 minutos, y para la institución es mucho tiempo, pasarse 5 minutos de eso, de esa regla, y sí me llamaron la atención justamente por eso. Yo necesitaba esos 5 minutos. La paciente necesitaba esos 5 minutos. La institución los perdió. Y ahí está el regaño, ¿no? Creo que esto es algo que justamente desde Patty va llegando, ¿no? Cómo poner la institución en medio puede traer desde este tipo de asuntos, de cómo tenemos que ir surcando un poquito las reglas
hasta tener que decir, bueno, es que me da miedo poder hablar aquí, quiero estar aquí, quiero este espacio, pero también no sé qué consecuencias yo pueda tener por tener este lugar. Pero más o menos así es como va apareciendo esto. ¿Qué nos podrías aportar en ese sentido, Thais? ¿Qué piensas? Bien, yo estoy pensando justamente en esta relación del imaginario de la né? Como se configura, como se apresenta sua relação com as demandas que hace sobre o analista e também sobre o paciente. Né? Então, a partir de isso, né, poderíamos falar de diferentes instituições, como as igrejas, né, a questão da assistência social, da psiquiatria, né, das universidades, ou, por exemplo, no mercado privado de trabalho, né, de um crescimento, né, de performance, de produtividade, ou um ajuste educacional, né? Pero, por outro lado, a lógica da análise se configura justamente com as demandas deste outro, né? E quando hablamos, por exemplo, da psicoanálise de las crianças, né, de los niños, estamos falando das demandas de los padres, né, estes padres, esta instituição paterna que organiza esta relação entre tempo, espaço, né, e circulação, né, nesse movimento. Então, se há, né, essas diferenças imaginárias, né, em que se varia as demandas, né, eu quero, né, que tipo de comportamento educacional, enfim, de que tipo de performance neste espaço. Por outro lado, a lógica da análise se mantém porque se trata da relação do sujeito, do inconsciente, frente ao gran outro. E a partir de isso, a direção de tratamento também é a mesma, né? Porque temos uma lógica de entrada, né? E com isso se articula uma lógica de saída. Então, eu creio que com isso temos justamente esta oportunidade de dissolver estes efeitos imaginários delas diferentes demandas, né, e precisar, né, por o movimento lógico, né, do que se passa aí e que se trata justamente, né, de uma certa separação, né, identificação e alienação, né, frente ao gran outro. Também, né, de pensando, né, por uma economia del goce em que se quer barrar este outro que demanda goce, que se impõe e que sufoca, né, o sujeito de algum modo. Então, eu creio que com isso, né, a partir desta lógica da relação do sujeito, né, com o gran outro, que sí, de que esse outro hace demandas, pero onde se localiza este sujeito frente a essas demandas, né? E o movimento de criação, de participação, de se implicar, né, frente a este juego, né? Então, por um lado, temos esta questão e, por outro, eu han hablado, né, anteriormente desta relação de médico-paciente, né, e que da exclusão das posições subjetivas, né, de um e também, né, do outro, esta posição, né, subjetiva que é essencial,
né, para o psicoanálisis e que nesta relação, né, médico-paciente né, esta relação, né, com a própria ciência, né, de apagamento, né, de um sujeito de desejo, né, por trás disso. E neste percurso da arte, da letra, né, a questão del lugar. E Ivan, tu has hablado, né, sobre os 5 minutos, né, como que né, esses 5 minutos e não há negociação, né, não há juego dentro disso, né. Então, é jugando, né, e quizás solo jugando, né, tanto para o niño como para o, né, adulto, né, esta posição de desfrute, né, de sua liberdade criativa, né. Se o terapeuta não pode jogar, então não é apto para o trabalho, né. Se o paciente não pode jogar, né, então é necessário esta investigação, algum movimento que, né, onde está perdido, né, esta potência para o jogo, né, e de alguma forma retomar isso e fazer este jogo, né, né, com este outro que que se, se apresenta, né, nesta figura imaginária como onipotente, como superpoderoso, né? E que tipo de jogo é isso, né, com os superpoderes, hein? Então, justamente, né, fazer este laço, né, e reduzir, né, os terrores imaginários. Né? Então, eu creio que é isso, um pouquinho.